No sé por dónde empezar. La verdad es que estoy intentando transmitirles esto a todos con la mayor honestidad y rapidez posible. Soy Amelia, enfermera y vivo en Chicago. Tengo 36 años. Y debo decir que, aunque me estremece haber muerto y haber conocido a Jesús, Él me mostró 4 eventos terribles que ocurrirán en junio de 2025. Luego volví a la vida para decir que ya es mayo. Sí, solo quedan unos días. Claro, si les llega pronto mi mensaje, se acaba el tiempo, y quiero que lo escuchen. Si están listos para escuchar lo que tengo que decir, por favor, escríbanme. Pero si aún creen que me estoy inventando cosas para llamar la atención o que esto es realmente ridículo, espero que lo hagan, lo consideraré y me darán la oportunidad de compartir esta verdad con ustedes. Te juro que no quedarás decepcionado y cambiarás de opinión porque esta es la palabra del Señor Jesús para ti y para mí. Ese turno de noche en el hospital me dejó sin energías. Tuvimos 7 emergencias en las primeras 3 horas. Un joven fue apuñalado en una pelea. Una niña sufrió un ataque de asma severo. Una anciana no tenía latidos cardíacos cuando llegó la ambulancia. Yo era la enfermera a cargo de ese turno, así que tenía que supervisar, coordinar y soportarlo todo al mismo tiempo. El monitor pitaba sin parar. El olor a antiséptico se difuminaba y las lágrimas se mezclaban. Nunca olvidarás el olor de urgencias, sobre todo a las 3 de la mañana. Alrededor de las 5:30, cuando el cielo por la ventana empezó a clarear, empecé a salir del hospital. El cielo estaba nublado y lloviznaba. Pequeñas gotas se pegaban al parabrisas al arrancar el motor. No debería conducir en esas condiciones. Lo sabía. Pero en ese momento, solo podía pensar en la cama de mi pequeño apartamento. Anhelaba acostarme, envolverme en una manta y olvidarme de todo. Mis manos aferraban el volante. Tenía la vista fija al frente, pero todo estaba borroso por la lluvia, y yo también tenía sueño. Me acercaba a la curva cerca de Oak Street Beach cuando todo sucedió demasiado rápido. Un agudo trombón sonó y giré la cabeza. Un camión derrapó por el carril, perdiendo el control y patinando. La carretera lluviosa hacía que todo pareciera desvanecerse de la realidad. Frené a fondo, pero fue inútil. Una explosión me golpeó los oídos como un trueno. No supe dónde me golpeé la cabeza. Solo recordaba el parabrisas destrozado. Una oleada de frío recorrió cada célula. Oí el sonido de huesos rompiéndose. Un dolor agudo me atravesó el estómago y el pecho. Todos mis sentidos se ahogaron. Entonces el tiempo pareció detenerse. Ya no podía ver nada. Al principio, reinó un silencio extraño. Sabía que acababa de sufrir un accidente. Sabía que mi cuerpo estaba gravemente herido. Pero lo extraño era que ya no sentía dolor. Ya no se oían los impactos. No se oían crujidos de huesos. No se oían voces frenéticas llamándose. Todo quedó en silencio, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo con un interruptor. Sentí que flotaba. Me sentí ligero. Y lo primero que vi fue a mí mismo. Estaba flotando en el aire justo encima del lugar del accidente. Vi gente intentando abrir la puerta de mi coche. Un bombero decía algo por la radio. Una enfermera de la ambulancia se acercaba corriendo con el equipo de emergencia. Los vi intentando salvarme, y solo pude quedarme parado y observar. Realmente no sé cuánto tiempo pasó después, pero el espacio a mi alrededor empezó a cambiar. Todo pareció disolverse rápidamente. Me encontré en una región completamente oscura, sin forma, sin peso, solo oscuridad. Una oscuridad profunda que te hacía sentir pánico. No sabía dónde estaba. Me preguntaba si era el infierno, un sueño o simplemente el más allá. Grité para mis adentros, «Dios mío. ¿Hay alguien ahí?» Y entonces apareció un rayo de luz. Al principio,
Era solo un puntito, como la punta de un lápiz, a lo lejos, al final de ese espacio completamente negro. Me atrajo, no porque yo hubiera elegido ir hacia él, sino como si me jalaran suavemente, poco a poco. Y entonces oí una voz: «Me perteneces». Lloré, no por miedo, sino porque nunca había pertenecido de verdad a algo tan real. No sé de dónde vienes. No apareces con estruendos, ni bajas de las nubes como en los cuadros que veía de niño en la iglesia. Solo sé que en algún momento dejé de estar solo. Volví, o mejor dicho, volví mi corazón, hacia una presencia tan santa que mi propia existencia pareció encogerse de asombro. No hacía falta presentarse. Supe de inmediato que era Jesús. No porque hubiera visto jamás su imagen. Nadie podría capturar esa forma, sino porque mi alma lo reconoció, como un niño reconoce la mirada de su padre tras años de vagar. Su rostro era radiante y a la vez dulce, lleno de fuerza, pero nada fiero. Me miró, sin hablar en voz alta, pero cada palabra resonó con claridad en mi interior, como grabada en mi ser. Amelia, hija mía, no tengas miedo. Siempre estoy contigo. Mi amor por ti es eterno. Quise arrodillarme, pero me temblaban las piernas como si no tuvieran fuerza para soportar tanto amor. Entonces él se acercó con dulzura y me puso la mano en el hombro. Sabía que me habían perdonado. Me sentí aceptado, abrazado por completo, incluso en mis peores facetas. Me susurré: «Dios, no soy digno». Pero él me respondió con una mirada llena de gracia. «Nadie es digno, hijo mío, pero yo te he elegido por amor». Y comprendí que este es el momento en que renazco, no en carne y hueso, sino en alma. Me tomó la mano, de repente, su expresión cambió. La luz a su alrededor pareció cambiar de un cálido dorado a un plateado ligeramente más frío. No se debía a una pérdida de amor, sino a una urgencia que se acercaba. «Amelia», dijo, «hay cosas que quiero que veas». Temblé levemente. Algo en mi corazón se encogió. Me miró fijamente, como si quisiera compartir conmigo toda su vida, su verdad y su responsabilidad con una sola mirada. La humanidad se enfrenta a enormes desafíos. En los próximos días, en junio de 2025, todo se tambaleará. Muchos se extraviarán. Muchas almas se hundirán en el miedo. Pero necesito a quienes estén dispuestos a regresar para dar testimonio, para iluminar, para advertir, no mediante la condena, sino mediante el amor y la verdad. Me quedé en silencio. Sentí como si una ola se alzara. Sabía que estaba escuchando algo más importante que cualquier cosa que haya escuchado en mi vida. Continuó con suavidad pero con firmeza: «Debes regresar. Tienes que hacérselo saber». El espacio a mi alrededor se transforma. Se levanta una suave brisa. Aunque no hay cielo ni tierra, la luz cambia gradualmente de color. El silencio da paso a una creciente sensación de urgencia. Me elevó de la tierra de luz donde Dios me permitió presenciar el primer evento, mientras comenzaba a temblar. Me vi de pie en un mundo familiar, pero completamente extraño. Es la tierra, pero como si hubiera sido distorsionada por una fuerza invisible. La luz aquí se atenúa. El cielo está nublado, y el aire no está del todo contaminado, sino cansado, como si el propio planeta lamentara la indiferencia de sus hijos. Los rascacielos se alzan en medio de la ciudad abarrotada. Los vehículos se agolpan en la calle y la gente corre, pero nadie levanta la vista. Nadie está realmente presente. Todos inclinan la cabeza. La luz azul pálido de las pantallas se refleja en sus rostros, eclipsando incluso la luz del sol. Vi a una joven recién bajada del autobús, con la mirada fija en su teléfono. Tenía los oídos cubiertos con auriculares inalámbricos. Y cuando un niño pequeño cayó de repente frente a ella, simplemente pasó de largo, completamente ajena. Un anciano caminaba lentamente por la acera,
intentando entablar conversación con los transeúntes, con la mirada desesperada y solitaria. Pero todos pasaban a su lado como si fuera invisible. Ni una sola mirada se cruzó con la suya. Ni una sola palabra de respuesta. Entonces, me llevaron a una casa, a la sala de estar. Una familia estaba sentada apiñada alrededor de la mesa, pero nadie decía una palabra. El padre pasaba los dedos por la pantalla de la tableta. La madre, por su teléfono, revisaba imágenes de platos deliciosos. Sin embargo, nunca miró el plato de comida que tenía delante. Los dos niños llevaban gafas de realidad virtual y la mirada perdida. El sonido de la masticación silenciosa era inquietantemente inquietante, intercalado con ruidos fríos que emanaban de los dispositivos electrónicos. El sonido empezó a crecer como una ola violenta. Me abrumaba la respiración. Los anuncios aparecían sin parar. Hoy, solo hoy, necesitas esto para ser feliz. Luego estaban los sonidos del juego, los gritos, la música electrónica estruendosa. Me dejé llevar por esa oleada de sonido, como si me estuviera ahogando en una tormenta, luchando por encontrar un momento de calma, pero sin éxito. Una profunda tristeza me invadió. El vacío me inundó como una inundación. Me sentí sofocado, como si este mundo me ahogara el alma con su propia prisa y olvido. A lo lejos, veo una gran multitud. Personas moviéndose como sombras. Sus rostros están borrosos, sin luz. Sus ojos están vacíos, sin emociones, como si sus almas se hubieran desgastado gradualmente con cada desplazamiento en la pantalla. Estas almas no tienen ni idea de que se están marchitando. Las veo como tenues chispas parpadeantes perdidas en un océano oscuro. Algunas aún ríen, aún hablan, aún conectan, pero puedo sentir con claridad su profunda soledad. Se despliega una escena diferente. Una iglesia pequeña, sencilla, pero acogedora. Veo a un pastor anciano de pie en el púlpito. Su voz recuerda a la de su edad, pero aún rebosa pasión. Frente a él hay unas pocas docenas de personas, pero la mayoría tienen la cabeza inclinada sobre sus teléfonos. Un joven se toma una selfie. Con la cruz de fondo, una pareja susurra y discute, con la vista fija en la pantalla. El pastor dice, el que tenga oídos, que oiga. Pero su voz queda ahogada por el sonido de las notificaciones, las vibraciones de los teléfonos y los niños jugando con sus aparatos electrónicos. Sus palabras son como semillas que caen sobre una roca sin tierra fértil, sin agua, sin luz. Quiero gritar. Quiero sacudir a cada persona. Quiero ayudarles a darse cuenta de lo que están perdiendo. Pero solo soy un observador en esta visión, incapaz de intervenir. Y de repente, como una suave brisa en el desierto abrasador, sentí una presencia familiar. No había una luz cegadora ni un sonido atronador, pero algo en lo más profundo de mí se despertó. Escuché tu voz, no con mis oídos, sino con mi corazón. Una profunda comprensión me inundó, como hilos de luz que se entrelazaban en cada rincón de mi alma. Amelia, esta es una de las armas más poderosas del enemigo. Puedo sentir la tristeza en tu voz. No se debe a la presencia de la tecnología, sino a cómo la humanidad permite que domine. Mantiene a la gente ocupada con cosas triviales, haciéndoles olvidar el verdadero propósito de la vida y su conexión conmigo. No pueden oír mi voz porque nunca se callan. Me desplomé, con lágrimas corriendo incontrolablemente por mi rostro. Me vi a mí misma en ese momento. ¿Cuántas veces había cambiado mi tiempo de oración por revisar correos electrónicos? ¿Cuántas veces había permanecido en silencio ante el dolor ajeno solo por estar ocupada? No puedo negar que yo también fui parte de ese flujo. Una persona ocupada pero vacía, un alma hambrienta que creía estar llena. Susurré, por favor, perdóname. No me condenó, sino que me indicó con dulzura la siguiente visión. La fría niebla me envuelve de nuevo.
Este es el segundo evento que menciona cuando la niebla del engaño cubre el mundo. El aire esta vez tiene un aroma indescriptible, como una mezcla de jazmín, metal quemado y ozono. Abro los ojos y la escena que tengo ante mí me estremece el corazón. La tierra reaparece, pero no como la conocí. El cielo, por todas partes, parece desgarrado por brillantes rayos de luz, parecidos a las auroras, pero de origen no natural. Las luces se mueven de forma impredecible, enroscándose como almas errantes. En el cielo, hay objetos voladores no identificados que no son aviones ni naves espaciales. Parpadean como espejismos y luego desaparecen. Parece como si todo el cielo ofreciera un espectáculo visual fascinante. Entre la multitud de abajo, vi a grupos de personas reunidas. Vitoreaban, levantaban sus teléfonos, grababan, transmitían en vivo, lloraban e incluso algunos se desmayaron. En el centro de aquella multitud se encontraban figuras que, a primera vista, parecían recién salidas de un sueño perfecto. Vi a un hombre con una voz dulce como la miel, ojos que escuchaban y una sonrisa que comprendía todo sufrimiento. Una mujer resplandecía, con cabello dorado, y cada paso que daba hacía temblar ligeramente el suelo, como si toda la naturaleza aplaudiera. Un ser, alto y radiante, cuya identidad no estaba clara si era humana o no, hablaba en un idioma desconocido, pero expresivo. Y, curiosamente, todos lo comprendían. Todos predicaban lo mismo: estamos entrando en una nueva era. Paz, unidad, iluminación. Se acabaron las barreras de la creencia. Se acabó el concepto anticuado de Dios. Así que somos nuestros propios dioses. Retrocedí un paso. Un escalofrío me recorrió la espalda. No gritaban. No amenazaban. Susurraban como una canción de cuna, como un ritmo suave. Pero dentro de esas palabras había una corriente fría que me calaba hasta los huesos. Entonces presencié los milagros. Un gurú levantó la mano y un niño paralizado se levantó y caminó. La multitud gritó de asombro. Un líder mundial gritó con fuerza y del cielo cayeron partículas de luz curativas. Un mensajero de las estrellas colocó su mano sobre un dispositivo, y este se transformó en un rayo radiante que proyectaba imágenes de un nuevo mundo sin guerra, sin sufrimiento. Quise gritar: eso no es real. Pero se me cerró la garganta. Veo la fe resquebrajarse como un fino cristal golpeado por un martillo. Las iglesias, grandes y pequeñas, desde las antiguas hasta las modernas, se están dividiendo. Algunas están empezando a incorporar las enseñanzas de nuevos mesías en sus sermones. Dicen que debemos estar abiertos a lo nuevo. La Biblia es una metáfora y no debemos estar atados. Un joven pastor se quitó la túnica, dejó la Biblia y dijo: los he conocido. Siento su energía. Su amor supera todo lo que he predicado. Los seguiré. La fe de la familia se hizo añicos. Vi a una madre arrodillada, llorando, mientras su hijo anunciaba que seguiría al nuevo Señor de la Luz, una entidad extraterrestre que le había abierto la mente. El esposo seguía un movimiento de inteligencia artificial espiritual, una combinación de tecnología y meditación. Sin necesidad de rezar más, vi aparecer una biblioteca colosal, suspendida en el aire, con miles de libros brillantes, cada uno abierto en páginas llenas de información sobre todos los campos, desde la religión hasta la ciencia y la historia. Pero al observar con atención, esas páginas mezclaban verdad y engaño como una serpiente que muda de piel. Una página hablaba de Jesús como un profeta humanizado por la antigua cultura judía. Otra página abordaba el rapto como un fenómeno de sugestión colectiva. Veo gente sedienta de conocimiento. Leen, pero cuanto más leen, más pálidos se vuelven sus rostros, más vacía su mirada. Entonces, del suelo, surge una serpiente gigante, brillante como el jade, suave como la seda. Levanta la cabeza para mirar el mundo con ojos brillantes como diamantes. Pero en lugar de morder, abraza. Se enrosca por la ciudad,
acariciando las iglesias, entrelazándose con los dispositivos mediáticos. Tiene la lengua bífida, pero sus palabras son dulces. Cada vez que habla, millones asienten y lo comparten en redes sociales. Me estremezco. La veo apretarse, y el mundo ríe mientras es devorado. Pero justo entonces, entre la oscuridad y la niebla, una luz cálida irrumpió. No cegadora, ni poderosa, sino como una mano suave posada en mi corazón. Sabía que estaba allí. Sin sonidos, sin imágenes, solo una profunda comprensión resonó en mi espíritu como un susurro sagrado. El engaño será más sofisticado que nunca, Amelia. Se viste con el manto de la luz y habla el lenguaje del progreso y la compasión. El enemigo no necesita atacar con violencia. Utiliza los hermosos sueños de humanidad, paz, conocimiento y unidad para alejarlos de mí. Debes advertirles, decirles a la gente. Deben aferrarse firmemente a mi palabra. Es el único faro en esta tormenta. Ora por discernimiento. Solo yo puedo mostrarles lo que es verdad y lo que es falso. Me arrodillé, con lágrimas corriendo como un río. Y Jesús continuó mostrándome el tercer evento, que es el despertar espiritual y el costo de la fidelidad que mencionó. La luz del corazón ardiente se extiende gradualmente como chispas que encienden la hierba seca. Vi pequeñas comunidades aparentemente desconectadas entre sí. Un grupo de adolescentes en Corea del Sur, unas viudas en Nigeria, un exprisionero en Brasil, un científico discreto en el norte de Europa. Todos perciben simultáneamente una llamada silenciosa del ser invisible. Nadie organiza, nadie lidera, pero la gente empieza a reunirse, sin necesidad de una gran iglesia ni de un programa profesional. Veo en sótanos, rincones de bosques y pequeñas habitaciones sin luz el sonido de la oración elevándose, sincero, persistente, como los gritos de lamento de las profundidades de la tierra. También veo imágenes de antorchas sagradas ardiendo en la oscuridad. Las altas colinas donde una vez se alzaron antiguos templos, ahora iluminadas por palabras de adoración. Aunque los persiguen, no se rinden. Incluso con pocas personas, siguen arrodillados. Esas llamas, una vez encendidas, no se pueden extinguir. Allí vi a un joven siendo golpeado, con la frente sangrando a borbotones. Lo acusaron de predicar sobre Dios en un barrio muy controlado. Cuando los guardias se marcharon, una niña pequeña salió de la multitud. No dijo nada, simplemente puso su pequeña mano sobre su herida y susurró, «Él te ama». Al instante, una pequeña luz brilló en el punto de contacto. No brillante, ni dramática, sino claramente real. La herida se cerró. La sangre dejó de fluir. El hombre lloró, no de dolor, sino porque lo tocó el amor divino. He visto miles de momentos así. No los milagros que sacuden el mundo, sino más bien los pequeños actos poderosos. Una persona perdonando a un traidor, otra cantando en la oscuridad, y otra compartiendo su último pedazo de pan con un enemigo. Veo los rostros uno a uno, como fotografías individuales que aparecen lentamente ante mis ojos. No son personas famosas ni poderosas, sino almas humildes a menudo olvidadas. Veo a una anciana en Irán que se aferra a su fe a pesar del abandono de sus hijos. Un joven que renunció a un futuro brillante para responder al llamado del servicio. Una madre soltera que reza cada noche por su hijo, aun sabiendo que se ahoga en el pecado. Puede que no destaquen, pero tienen una marca en la frente, una luz que nadie en la tierra puede ver. Solo el cielo puede ver la marca de los fieles. Y sé que son ellos quienes se sentarán a la mesa con el Rey Eterno. A medida que la visión se desvanecía lentamente, sentí como si me atrajera de vuelta a la cima de una colina azotada por el viento. Frente a mí se extendía la escena de multitudes engañadas, personas encarceladas y las llamas ardían silenciosamente en la oscuridad. Una vez más, la voz del Señor resonó, suave, pero con fuerza. Verás, Amelia, este no es momento de consuelo, sino de elección. Cada alma se encontrará en una encrucijada,
seguir mi luz o desvanecerse en la oscuridad del engaño. No dejes que tu corazón se llene de miedo. He conquistado el mundo, y quienes me pertenecen jamás serán abandonados. Da un paso al frente, habla, prepárate. El fuego purificador se acerca. Temblé, pero ya no era miedo como antes. Era un asombro reverente mezclado con respeto, humildad y un anhelo de hacer lo correcto. Susurré, Señor, por favor, hazme una llama en tus manos, aunque pequeña, pero fiel hasta el final. Y en medio de la última luz de la visión, vi un mapa en el cielo, pequeños puntos brillantes conectados para formar una red de luz. Un avivamiento se avecina. Pero solo quienes sean valientes, firmes y sensibles al Espíritu Santo lo verán. Me quedé allí atónito, mirando el cielo, presenciando el desarrollo del evento final, que fue un amanecer de eternidad, una gloria magnífica. Sobre mi cabeza, parecía desgarrarse, no como una lágrima cualquiera, sino como una puerta al universo que se abría. La cortina negra se abrió para revelar una brillante luz sobrenatural nunca antes vista. Un sonido resonó, no el sonido de una trompeta en el sentido habitual, sino una frecuencia profundamente resonante, indescriptible, como un tsunami invisible que se sentía en lo más profundo de mi alma, despertando a toda criatura dormida. Entonces, de la luz deslumbrante, más brillante que el sol, apareció. Ya no era el humilde carpintero que una vez conocí en las historias, sino el glorioso Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una túnica blanca y pura lo envolvía como un mar de luz, y sus ojos eran como un fuego ardiente que consumía toda la oscuridad. Sobre su cabeza resplandecían numerosas coronas resplandecientes, símbolos de un poder que sobrepasaba toda autoridad terrenal. De su boca brotaba como luz la afilada espada de la palabra de Dios, penetrando todas las sombras. Lo siguen innumerables ángeles poderosos y las almas de los fieles difuntos, todos radiantes como las estrellas más brillantes del cielo. Su majestuosa presencia me llena de temor y asombro, pero también irradia un amor insondable, una rectitud y una santidad incomparables. Su rostro es un retrato de poder supremo y una dulzura inimaginable. Me quedé quieto, sin atreverme a respirar demasiado fuerte, temeroso de interrumpir este gran momento. Todo mi ser anhelaba reconocer, arrodillarme y adorar al Todopoderoso que se acercaba, trayendo la promesa de la vida eterna. Era el amanecer de la eternidad, un día en el que toda la espera, el sufrimiento y la esperanza serían iluminados por su luz infinita. Vi una escena que me hizo sentir como si el corazón me estallara. Los fieles de Dios, tanto los que aún viven como los que han fallecido, de repente volvieron a la vida, elevados del suelo, en un estado de completa alegría y adoración. Lágrimas de felicidad corrían por los rostros de los redimidos mientras los gritos de alegría se mezclaban con los himnos que resonaban por todo el espacio. Todo sufrimiento, todas las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una paz eterna y una alegría sobrenatural. Pero entonces vi la imagen contrastante impactando mis ojos. Quienes lo habían rechazado, quienes una vez persiguieron a su pueblo, ahora estaban frenéticos y desesperados. Reconocieron la verdad demasiado tarde, con el rostro empapado en sudor frío y los ojos abiertos por el pánico. Intentaron escapar, pero no había escapatoria. Toda rodilla tuvo que doblarse. Toda lengua tuvo que confesarlo como Señor. Pero no fue adoración con amor, sino sumisión con miedo y desesperación. En la visión, vi a los orgullosos líderes mundiales temblando ante el juicio inevitable. Los ricos que solo creen en el dinero y quienes se burlan de la fe fueron humillados. Todos se enfrentaron a su justicia. Nadie pudo escapar. Entonces la voz de Jesús resonó por todo el cosmos, con un poder magnífico y un amor infinito. Amelia, dile al mundo que vuelvo. Prepárate. El tiempo se acerca a su fin. La puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. Elige hoy. ¿Dónde quieres estar cuando llegue ese día? Todo mi cuerpo temblaba con oleadas de emoción, mi corazón se sentía abrumado por la grandeza de esta escena. Sabía que este era el culmen de la historia humana, un momento irreversible.
El día del juicio final se acercaba, y yo, Amelia, no dejaría de proclamar esta advertencia, costara lo que costara. De repente, sentí una poderosa fuerza invisible que me atraía de vuelta a este frágil cuerpo. Una sensación dolorosamente insoportable que se apoderó de cada célula, cada respiración se volvió frenética y difícil hasta el punto de que sentía que no podía respirar. Los sonidos caóticos a mi alrededor me inundaron, el pitido del desfibrilador, las llamadas urgentes de los médicos y enfermeras. Sus voces se mezclaban con emoción y esperanza. Tenemos pulso. Está volviendo. Al abrir los ojos, vi rostros preocupados y cansados, pero también radiantes por la alegría de mis compañeros, los que momentos antes pensaban que había dejado este mundo para siempre. Los días que siguieron en el hospital se convirtieron en un viaje entre dos mundos. Me dolía el cuerpo con heridas, huesos rotos y un traumatismo craneoencefálico leve, que según los médicos tardaría mucho en sanar. De hecho, ni siquiera podían explicar cómo sobreviví después de que mi corazón dejó de latir durante tanto tiempo. Pero lo físico era solo una parte de la historia. Dentro de mí, hay otra batalla, una intensa lucha interna entre la realidad y las imágenes vívidas y perturbadoras que persisten, tan vivas que el mundo exterior de repente se vuelve monótono y sin sentido. Esos momentos de paz, que parecen imposibles de encontrar, se ven interrumpidos por visiones divinas y sonidos místicos que aún resuenan en mi mente. Me siento profundamente solo, incapaz de compartir con nadie lo que he experimentado, la soledad de alguien que guarda un gran secreto que nadie puede comprender. Por la noche, las pesadillas me invaden, revelando visiones maravillosas y aterradoras a la vez. Pero entre ellas, se intercalan sueños apacibles llenos de luz y del amor de Dios, como recordatorios de que no estoy solo. Me quedé allí tendido, entre zonas de luz y oscuridad, tratando de encontrar el equilibrio, con la esperanza de que un día pudiera levantarme y contarle al mundo lo que había presenciado, la resurrección no solo de mi cuerpo sino también de mi alma. Cuando regresé a casa después de mucho tiempo, me senté en la cálida y pequeña sala de estar de mi familia, viendo entrar a mi hermana Sara y a mis padres. Llevaban consigo miradas preocupadas y una pizca de escepticismo, como si se estuvieran preparando para una batalla mental que yo aún no sabía cómo enfrentar. Intenté relatar lo que había experimentado, las grandiosas visiones, las luces brillantes y la voz imponente de Dios. Pero mis palabras se desbordaban en un caos, fragmentadas, a menudo incompletas, como intentar relatar un sueño demasiado largo, demasiado extraño. Mis padres me miraron con un miedo profundo en los ojos. Parecía que creían que estaba alucinando, o quizás era consecuencia de la lesión cerebral. Sara, mi hermana menor, aunque intentaba ser comprensiva, todavía tenía una mirada de escepticismo. Amelia, ¿estás segura de que no es solo una alucinación o un sueño? Preguntó con dulzura, pero sus palabras se sintieron como un muro invisible entre nosotras. La conversación estuvo llena de emociones, pero también de distancia. Me encontré entre dos mundos. Por un lado, estaba una verdad impregnada de espiritualidad que había presenciado, y por el otro, mis seres queridos intentaban mantener la paz negándose a aceptar lo incomprensible. No solo mi familia, sino también el mundo que me rodea está envuelto en una gruesa capa de escepticismo. El hospital me organizó una reunión con numerosos especialistas, desde psicólogos hasta neurólogos. Me hicieron preguntas con cautela, me realizaron pruebas y luego me dieron explicaciones científicas, como la actividad cerebral, la falta de oxígeno y las reacciones químicas en el cerebro al acercarse la muerte. Intentaron desestimar mi historia, considerándola producto de un daño cerebral. Me siento incomprendido, menospreciado, como alguien que lleva un tesoro dentro, pero cuya existencia se niega. Sin embargo, en el fondo, sé que todo lo que he visto, oído y sentido es real. No es solo imaginación, no es un sueño vano, sino una verdad que trasciende toda razón. Empecé a buscar la empatía de una manera diferente. Navegando por las redes sociales, leí historias de personas que también habían tenido experiencias cercanas a la muerte, experiencias casi idénticas a la mía.
Recurrí a grupos de apoyo en línea donde la gente compartía sus creencias, miedos y esperanzas. Allí, ya no estaba sola. Sin embargo, el peso de la visión de una misión y un llamado aún me oprimía. Tenía que encontrar la manera de superar las dudas, encontrar mi propia voz y poder contárselo al mundo antes de que fuera demasiado tarde. Desde los primeros días tras mi regreso, me costó mucho retomar una vida normal. Volví al trabajo, me encontré con amigos y afronté las preocupaciones cotidianas. Pero todo era solo una fachada frágil. La imagen del gran y majestuoso Jesús bajo la luz resplandeciente, junto con sus palabras, resonaba constantemente en mi mente a cada instante. Esa llamada se hizo más fuerte, imposible de ignorar, como una alarma ensordecedora. Me siento como una bomba de relojería. Con cada momento que pasa, siento una fuerte presión sobre mi alma. Las escenas cotidianas con las distracciones, las mentiras y la frialdad del mundo parecen volverse más dolorosas porque sé lo que viene. Sé que hay que decir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Una noche, en el silencio del pequeño apartamento, cuando todo a mi alrededor se había sumido en un profundo sueño, me senté en el suelo. Me puse la mano en el corazón y oré con fervor, no por volver a la normalidad, sino por fuerza, por valor para afrontarlo todo. Y esta vez, no a través de visiones vívidas, sino a través de un sentimiento profundo, la paz y la firme presencia de Dios que moraba en mí. Una voz suave surgió en mi interior. No era fuerte ni amenazante, sino poderosa. No tengas miedo, Amelia. Estoy contigo. Dime la verdad. Te daré palabras y valor. Levanté la vista, con lágrimas corriendo por mi rostro, sabiendo que era el momento de decidir. Ya no guardaría silencio, ya no viviría con miedo. Compartiría públicamente mi historia, contándole al mundo la verdad que había presenciado, su amor y justicia, aunque me costara caro. Empecé a escribir, línea a línea, como una oración, registrando cada detalle, cada emoción. Decidí no detenerme ahí. Documentaría mi testimonio para que cualquiera pudiera escuchar y ver la verdad a través de mis palabras. Esto ya no era una elección sino una misión que no podía rechazar. Recuerdo con mucha claridad aquella tarde, cuando me paré frente al púlpito de la iglesia. La sala no era grande, pero estaba llena de miradas atentas, tanto de conocidos como de rostros desconocidos. Mi corazón latía con fuerza, pero por dentro sentía una extraña paz, como si él estuviera a mi lado, tomándome de la mano. Comencé a contar mi historia, las visiones, la luz cegadora, la dulce voz de Jesús y la advertencia sobre su regreso. Al principio lo conté con voz temblorosa, pero poco a poco se fue haciendo más claro y sincero. Experimenté una muerte casi real, dije. Mi voz se quebró. Vi la escena del mundo venidero, donde la adoración y la alegría están reservadas para los redimidos, y el terror se cierne sobre quienes lo han rechazado. Vi lágrimas de felicidad, pero también de desesperación. No comparto esto para asustar a la gente, sino para que se den cuenta de que el tiempo se acaba. Cuando hablé sobre la descripción de la adoración y la alegría, muchos del público asintieron y algunos incluso susurraron entre sí. Algunos exclamaron suavemente, «Amén». «Amén». Pero cuando mencioné las escenas horrorosas, la desesperación de quienes lo rechazan, la atmósfera cambió al instante. Algunos rostros se tensaron, sus miradas se volvieron más frías. Algunos incluso se enderezaron, mirándome con evidente duda. Mi hermana Sara estaba sentada en la primera fila, con los ojos llenos de preocupación y algo así como de desconfianza. Capté su mirada y luego bajé la vista hacia mis manos, apretándolas hasta formar puños. Sabía que le importaba, pero también temía perderme en un mundo imaginario que no era real. Cuando terminé, un hombre de mediana edad se puso de pie, con la voz un tanto áspera. «Amelia, no niego tus creencias, pero, ¿estás segura de que esto no es solo una alucinación o la consecuencia de una lesión cerebral? Necesitamos una razón para vivir.
No podemos basarnos solo en emociones o experiencias personales. Otra mujer a su lado susurró, tal vez necesite tiempo para sanar. Una experiencia cercana a la muerte puede causar alucinaciones. Sentí que se me desgarraba el corazón, pero me había preparado para reacciones como esta. Sabía que no todos están listos para aceptar cosas que van más allá de su comprensión. Hablo despacio, palabra por palabra. No espero que todos me crean ahora mismo. Solo espero que cada uno abra su corazón a buscar, orar y leer la Biblia. Esa es la fuente de la verdad. No soy una persona perfecta, pero sé que lo que he visto es real y creo que Dios nos está llamando a despertar. Algunas personas asintieron, y en sus ojos vi un rayo de esperanza. Un joven sentado al fondo susurró, he tenido una experiencia similar, pero no me atrevo a hablar. Después de la sesión de intercambio, muchas personas se acercaron a mí para expresar su gratitud. Contarme sus historias personales, sus dificultades con la fe y la soledad que sentían. Algunas no dijeron nada, simplemente me miraron con ojos tranquilos, como si estuvieran reflexionando y analizando todo lo que tenían en mente. Pero también hubo comentarios que me rompieron el corazón. Lo que dice parece cuento de hadas, susurraron algunas personas a mis espaldas. ¿Quién creería en esas cosas? Esta es la era de la ciencia, no de la mitología. No podía negar ese escepticismo, pero sabía que no podía permanecer en silencio. Ya no era una elección, sino una misión. Al llegar a casa, hablé largo rato con Sara. Me miró con una expresión de preocupación y angustia. Estoy preocupada por ti, Amelia, pero si lo que dices es cierto, ¿por qué no intentas mantener la calma? Para no asustar a los demás. Sonreí suavemente, tomando su mano. Hermana, a veces la verdad no siempre es fácil de escuchar. Pero si callamos, ¿quién hablará? ¿Quién advertirá a quienes no saben? Solo el amor de Dios puede sanar todo. Sé que este camino aún es muy largo y lleno de desafíos. Pero cada vez que veo una mirada de esperanza o un par de manos unidas en oración, me siento fortalecido. Ya no estoy solo porque sé que hay muchos otros como yo. Aquellos que están despertando y aquellos que se están preparando para dar la bienvenida al día de su regreso. Y por eso seguiré hablando. No dejaré de compartir aunque tenga que enfrentar muchas dificultades, dudas o incluso rechazos, porque, como Dios me ha dicho en mis momentos más tranquilos, estoy contigo. Di mi verdad. Y no me callaré más. Ahora, quiero hablarles a ustedes, los que están escuchando hasta el final. Sé que Dios realmente los ha tocado, tal como me llamó a mí. Hay algo que quiero que sepas, no importa quién seas ni en qué etapa de tu vida te encuentres, Jesús te ama, no de forma vaga ni pasajera. Él te ama con un amor eterno, lleno de sacrificio y perdón. Te conoce profundamente, cada herida, cada error, cada miedo oculto, y aún así te elige. Aún te extiende sus brazos para recibirte. Me dijo, en su ira y también en su dulzura, no quiero que nadie perezca. Díselo. Y hablé, no para amenazar, sino porque te amo. No puedo guardarme esto para mí. Sabiendo lo que viene, vivimos en una época en la que la verdad se distorsiona y el corazón de la gente se ha enfriado. Las redes sociales, la tecnología, el trabajo y los placeres fugaces pueden hacernos caer en la distracción. Pero te ruego que despiertes. No dejes que tu vida sea arrasada como en los días antes del diluvio, en tiempos de Noé. La gente estaba comiendo, bebiendo y casándose hasta el día en que llegó el diluvio, y no sabían nada. Siento una oleada de emoción que me inunda el corazón. Las imágenes de la visión, la gente mirando hacia arriba, llorando y clamando cuando ya es demasiado tarde, parecen cobrar vida en mí. Os ruego que os aferréis a la palabra de Dios. Porque habrá momentos en que las voces falsas resonarán por todas partes, cuando lo incorrecto se considere correcto y la verdad se descarte. Pero quienes están en la palabra no serán conmovidos.
Quienes se mantienen firmes en la fe no serán arrastrados. No hablo para infundir miedo. No especifico fecha ni hora porque nadie sabe el día ni la hora exacta. Solo el Padre lo sabe. Pero veo una temporada, un gran movimiento, un llamado a despertar. El tiempo se acaba. Y esa advertencia viene de un amor inmutable. Elige la vida. Elige a Jesucristo, no la religión ni los rituales, sino una relación real donde sabes que eres perdonado, amado y llamado. Lee la Biblia. Ore. Busque una comunidad de fe genuina que no busque la fama ni el dinero, sino que viva en humildad y verdad. El tiempo se acaba. Junio de 2025 no es una profecía para infundir miedo, sino una advertencia amorosa. Elige la vida. Elige a Jesucristo. Y si estás perdido, si te sientes indigno, debes saber que Él nunca deja de buscarte. Vuelve hoy.